adoración en los pueblos ha robado, ha quitado la verdadera entrega, porque la gente ha tomado las congregaciones y las iglesias como algo secular, como una reunión cualquiera, como una escuela, como una asociación, como un club, como un lugar de recreación. Nosotros entendemos que la obra de Dios, que el Evangelio es algo santo, algo puro, algo digno, algo precioso, algo de gran estima ante los ojos de Dios. Por tanto, su pueblo, Israel, lo que era la parte del norte, lo que era su iglesia, su pueblo que él había escogido, había abandonado toda la adoración verdadera, habían dejado a Betel, habían dejado el lugar de adoración, se habían vuelto tras los dioses, tras los ídolos. Las mujeres se habían vuelto a los lujos, se habían vuelto en un sentido, hermano, verdad, en una corrupción. Por eso las expresiones con que Dios les describe y les dice, había una decadencia moral en ellos, porque se habían vuelto a los lujos. En el capítulo 4 y el versículo 1 les dice él: vacas de Basán, oiga, oí palabras, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Las palabras parecen groseras, las palabras parecen un insulto, pero gloria a Dios, la comparación, la figura que Dios toma al ver el estado de su pueblo, que ha abandonado la sencillez, la humildad, y están en un estado, hermanos, que han perdido todo lo moral, han ido al desenfreno, a la corrupción. Entonces, hermanos, levanta Dios a Amós como un vocero, como un pregonero, como un siervo que lleva un mensaje no propio, sino un mensaje del cielo, un mensaje divino, un mensaje de reprensión, un mensaje que cuando el que lo escucha tiene que meditar en ello, porque no es una palabra humana, es una palabra que lleva el fuego del Espíritu, es una palabra que cala en lo más interno, es una palabra que penetra hasta el corazón, y que no solamente penetra, sino que produce un cambio en la vida del hombre. No es cierto que Dios ha cambiado al borracho al oír esta palabra, no es cierto que Dios ha cambiado al delincuente al oír esta palabra, pero también al pueblo, a la iglesia que se acomoda, a la gente que ha perdido la verdadera adoración, cuando escucha la palabra tiene que producir en él un cambio poderoso, porque el Evangelio es poder, el Evangelio es poder, el Evangelio. ¿Cuánto siente que el Evangelio es poder? El Evangelio es poder. Entonces Amós va con esa palabra y exhorta al pueblo que cambie, y le dice: oí palabra. Capítulo 5 versículo 10, lea conmigo, y dice estas palabras en boca de Amós: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Lo que Dios está demandando es juicio. Lo que Dios está, hermano, verdad, diciendo que derramará juicio sobre su pueblo. Dios está viendo las injusticias que se están haciendo con los vecinos, injusticias que se están haciendo con sus hermanos, y eso, hermanos, no le agrada al Señor. Su pueblo debe vivir para Dios. Su pueblo no puede hacer injusticia con otro hermano que es pobre, que es débil, que está, hermanos, en necesidad. Usted no se puede burlar de él, usted no puede tomarlo y agraviar su vida. Usted debe reconocer que esa persona que está en aflicción, que está en prueba, gloria a Dios, necesita el apoyo suyo, necesita su oración, necesita ese apoyo moral. Pero esto se había perdido en los días de Amós, en los días de Usías y de Jeroboam. Gloria a Dios. Y Dios levanta a Amós con el pregón, con la palabra, con el mensaje, con la autoridad. Y entonces en aquellos momentos, aleluya, en aquellos momentos el sacerdote Amasías no le agradó la voz de Dios en boca de Amós. ¿A cuánta gente religiosa no le gusta oír un mensaje que lo reprenda? ¿No es cierto?
Cuando alguien, mire, puede ser un pastor, puede ser, hermano, ¿verdad? Llamémoslo así, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Alguien que haya escalado, ¿verdad? Un reverendo que ha cruzado todo lo que es el estudio de la palabra, y diga, esa persona que está predicando ahí, ese mensaje que está predicando ese laico, ese mensaje que está predicando esa persona ahí, lo que está diciendo son puras herejías. Posiblemente dirá otro, lo que está predicando ese ahí meramente es una cuestión que no tiene que ver con lo que es la doctrina, y mencionar, hermanos, muchos pensamientos y llamar que aquel mensaje que estamos predicando es meramente quizás ortodoxo para algunos. Pero quiero explicarle algo, que cuando Amós va con el mensaje, el campesino, aquel boyero, aquel recogedor de higos, él no lleva, hermanos, una gramática, él no lleva un léxico humano para hablar, él va con la voz de Dios. Y cuando se va con la voz de Dios, Dios despertará su palabra en el hombre. ¿Cuántos alaban su nombre? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Cristo Jesús está con nosotros. Y eso usted debe saber, que la palabra del Señor no volverá vacía. Usted va a decir lo que Dios quiere decir. Habrán personas que no les agradará. Habrán personas que se molestarán con el mensaje. Pero eso, hermano, no los tiene que a nosotros preocupar. Sí, amén, gloria a Dios. Amasías, al ver la profecía de Amós y al ver la reprensión con que él refutaba el estado de inmoralidad en el pueblo, se fue a acusarlo donde el rey. Y llegó donde Jeroboam y le dijo: rey Jeroboam, Amós está predicando contra ti, está profetizando juicio, está profetizando destrucción contra nuestro reino. Estamos viviendo los tiempos mejores. Esas eran las palabras de Amasías, pero no era cierto ante los ojos de Dios. No estaba viviendo bien. La gente dice: si tú estás bien económicamente, estás bien con Dios. ¿Será eso bíblico? No. ¿Saben las predicaciones, los mensajes de ahora? Dicen: si tú estás bien económicamente, estás bien con Dios. Si estás pobre, estás mal con Dios. ¿Será el mensaje del Señor? No. Amén, Dios nos ayude. Dice: no, si estás viviendo en pobreza es que estás mal con Dios. Eso no es mensaje del Señor. Sí, amén. No es mensaje del Señor. Si estás bien económicamente, estás bien con Dios. Eso no son mensajes del Señor. Estos creían que porque estaban bien acomodados, tenían riqueza, estaban bien con Dios. Y no, este es un tiempo que estamos bien. Pero Dios, hermano, gloria a Dios, sabía que su estado con que ellos se encontraban era un estado que en las condiciones que el Señor los estaba viendo, era, hermanos, un estado, gloria a Dios, de espiritualidad, que habían bajado, que había corrupción desenfrenada, que había una decadencia moral, y que, hermanos, como vecinos, verdad, más distante, amenazaba continuamente el presente de Asiria, porque había, hermanos, un estado en ellos de no arrepentimiento, a pesar de que Dios ya había mostrado su misericordia a Nínive, pero ellos seguían en un estado de desobediencia. ¿No es cierto que ustedes han visto muchos juicios sobre muchas ciudades, sobre muchos pueblos, sobre muchas personas que se rebelan contra Dios? Y a veces hay hermanos que siguen de rebeldes también, a pesar de ver los juicios de Dios. Entonces Amós llega con el mensaje, llega con la palabra, llega reprendiendo. Y Amasías le dice a Jeroboam: rey, están profetizando contra usted. Y además de eso está diciendo este hombre, gloria al Señor, que Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y lo que había dicho Amós en el versículo 9 dice: los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. La voz de Dios hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando es la voz de Dios, usted tiene que oírla. Y si Dios le advierte de un juicio, usted tiene que arrepentirse. Desde el Señor le dice que lo va a castigar, usted arrepiéntase. Y dice el Señor: humíllate, arrepiéntete, usted hágalo. ¿Será difícil humillarse? Para el soberbio sí. Para el soberbio le cuesta.
Pero el que es humilde de espíritu se humilla. Sí, Y el que tiene vivo es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? El que te da la bendición es Dios. Amén. Amén. Pero hay gente que va a poner en mal a los siervos de Dios. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Hay gente que va a poner en mal a los siervos de Dios. ¿Y sabe quién los fue a poner en mal? Un sacerdote, Amasías. ¿Por qué lo puso en mal Amasías a Amós? Porque no le gustó el mensaje. Sí, amén. No le gustó la palabra que Aleluya, estaba amén. predicando. Tierra. Gloria al nombre. Hay gente que quiere palabra halagüeña, palabra que le llegue, palabra que solamente le toque sus emociones y que lo haga, hermano, sentir, hermano, que es un rey, Sí, amén. que es un príncipe, que es algo grande en las congregaciones. Usted necesita oír la voz de Dios, necesita oír la redención de Dios. Aleluya, la voz de Dios que habla, que cala, que penetra. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Aleluya. Y entonces Amasías le dijo a Amós, vidente, vete, huya a la tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. ¿Cuánta gente quisiera que nosotros ya no predicáramos? Iglesias conservadoras, iglesias que predicamos la santidad, iglesias que predicamos la comunión, la integridad. Las otras iglesias que se han depravado, iglesias que se han apartado de la comunión con Dios. Cuando oyen predicar mensajes de santidad, mensajes que vivamos bajo la bendición y la obediencia a la palabra, las otras congregaciones ponen en alto el grito y dicen: esa gente no ha entendido, están todavía en el antaño, son personas rústicas, son personas que no tienen el conocimiento, son personas que están todavía en la época pasada, se quedaron atrás, son iglesias que se han quedado en el tiempo, no han avanzado, no están en el tiempo presente. Pero quiero explicarles que el evangelio que predicamos, gloria a Dios, es del tiempo pasado y es del tiempo presente. La palabra que tenemos es tan antigua y es tan moderna. Gloria a Dios, se vive en santidad en los tiempos pasados y se vive en santidad en el tiempo presente. Se vivió para Dios en el tiempo pasado y se vive para Dios en el tiempo presente. Y aunque otros se corrompan, la iglesia del Señor seguirá en santidad. Y aunque otros se depraven, nosotros vamos a seguir siguiendo la regla bíblica. Seguiremos la palabra del Señor, honraremos su nombre, seguiremos adelante predicando la voz de Dios. Le guste o no le guste a los grandes hombres que se titulan doctorados en cuanto a lo escatológico, se han titulado reverendo y todo lo que se quiera llamar en cuanto a lo religioso. Habrá siempre voz de Dios, habrá gente de Dios y profetas de Dios que hablemos su palabra. ¿Cuántos alaban su nombre? No se deje arrastrar por cuentos baratos de congregaciones y de ministros que están predicando, arrastrando a muchos al infierno. Porque hoy se está predicando un evangelio light. Se está predicando un evangelio, hermanos, una palabra que, verdad, acomoda a la gente y dice: no hablemos tan fuerte, pastores, no prediquen tan fuerte en las iglesias, pastores, no hablen tan fuerte, la gente hay que saberla tratar, pastores, la gente hay que saberla tocar, hay que verla con estima, son los que están aportando. Oiga, gloria al Señor, la iglesia viene a oír la voz de Dios, la iglesia viene a que Dios le hable. Los predicadores no traemos un mensaje para dañar, no traemos una palabra para herir los sentimientos de la gente, traemos la voz de Dios y la voz de Dios va a tocar donde usted tiene que arreglar, la voz de Dios va a tratar donde usted tiene que corregir lo deficiente que usted tiene para que viva bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? La gente, hermano, se acomoda a un sistema litúrgico que lo mantienen ahí en una quietud a la gente en las congregaciones.